Hola, soy Nelson Baos y aquí estamos en nuestro primer capítulo. Pensaron que no iban a llegar, ¿no? Pues ya estamos aquí con el señor Carlos Castillo porque vamos a arrancar con mi compañero del otro lado. Ya ustedes saben que estamos analizando el libro de Eker, Los secretos de la mente millonaria. Y hoy vamos a hacer un análisis del primer archivo que es, yo pienso que como todo inicio es uno de los más esperados. Entonces... le doy la palabra a mi compañero Carlos Castillo. Bienvenido, Carlos. Y usted, me imagino que está con toda la energía. Con toda la energía aquí, 100%, Nelson. Muy buenas tardes y muy buenos días o buenas tardes o buenas noches a toda la audiencia que tenemos. Mira, vamos a establecer el nombre del primer archivo. Y digo archivo porque lo que vamos a hacer es un análisis cada uno de si tenemos ese archivo de mentalidad de pobreza o de mentalidad de riqueza. El primer archivo, el señor Ecker, aquí nos lo plantea de la siguiente manera. La gente rica piensa, yo tengo el poder de crear mi vida. La gente pobre piensa, la vida es algo que a mí me sucede. Qué gran diferencia, Nelson, ¿cierto? Es impresionante porque eh, eh, además que es un mensaje, óigame bien lo que le voy a decir, es un mensaje que nos lo anclaron desde muy niños, ¿no? Desde la familia, desde el hogar. Cuando la familia no tiene muchos ingresos, cuando no les va muy bien, ellos van creando su estilo de vida y dicen, pues es que esto fue lo que nos tocó, no tenemos para dónde más ir, el dinero no nos alcanza y esos pensamientos que anclan a la persona realmente le están haciendo un daño. Por eso, este primer punto es importante porque los ricos verdaderamente ellos no piensan en nada de esos anclajes, sencillamente ellos están organizando su vida financiera desde el día uno en adelante. Eso, Carlos, es como el cultivo. Si usted no cultiva hoy, pues mañana no va a tener frutos. También pasa con los millonarios y también pasa con la gente pobre, ¿no? Así es, así es. Solamente aquí hay que tener en cuenta esto. Se tiene que pensar que es uno mismo el que es responsable de crear la prosperidad, pero también es responsable de crear la mediocridad. Entonces, claro, el tema está aquí en que consciente o inconscientemente a la final uno sigue siendo uno. Por eso es que tenemos que empezar a arreglar el problema desde adentro. Eso lo decíamos ayer, recordemos. Tenemos que empezar a arreglar las raíces si queremos ver el árbol bonito. Tenemos que empezar a arreglar lo invisible si queremos ver las cosas visibles arregladas. Ahí es donde comienza todo. Y Nelson, no nos podemos empezar a dar un papel de víctima todo el tiempo, porque dándonos un papel de víctima no se va a arreglar absolutamente nada, absolutamente nada. Pregunta que tengo ahorita, ¿cómo puede saberse cuándo está la gente haciéndose víctima? Bueno, ¿Cuándo de será ese muchas momento formas, en que no? de muchas formas, de muchas formas. Yo no sirvo para montar empresa y se victimizan, pero dice que no sirve para montar empresa porque va a tener muchos problemas, porque no va a poder desarrollarlos, porque lo van a criticar. La única forma de que usted no lo critique, de que no tenga problemas en la vida, de que no tenga altibajos, es que no haga absolutamente nada. Quédese rendido en su cama, no se levante. ¿A qué se levanta? ¿A qué voy si no voy a ganar? Esa es la actitud con la que uno tiene que arrancar el día. Así es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que ahí uno empieza a ver que la gente se está volviendo víctimas, que la gente está empezando a crear el sistema de culpas, que la gente dice, ¿por qué? Porque lo que pasa es que las víctimas siempre van a culpar a quién, a la economía, siempre van a culpar a quién, al gobierno, Al siempre van a presidente, culpar al mercado bursátil, a todo el mundo. sí. ¿Sí? Siempre va a haber alguien a quien echarle la culpa. Y aquí es un tema, este es un tema bastante importante porque mientras usted no asuma su responsabilidad, no asuma sus errores, usted nunca va a tener éxito en la vida. Cuando yo sé que las cosas las estoy haciendo mal, tengo que reconocer. Ese es el primer principio. El primer principio es reconocer lo que estoy haciendo mal para poder cambiarlo y poder ejecutar una nueva versión de mí. Pero si la culpa la tiene el presidente, si el gobierno tiene la culpa, si los concejales tienen la culpa, si los ministros tienen la culpa, y yo no puedo hacer nada porque este es un gobierno que no sirve, pues si yo cargo con esa
con esa mediocridad a toda hora en mi mente, pues seguramente no voy a alcanzar a hacer absolutamente nada. Ahí es cuando me victimizo y no sirvo para absolutamente nada en la vida. Y saben que otro punto interesante aquí es otra pista que nos deja ver quiénes son la gente de mentalidad pobre en este sentido, es cuando uno empieza a oír justificaciones. Le voy a poner un ejemplo. A ver, Le voy a poner un ejemplo, Nelson. El dinero no es realmente lo importante. ¡Pum! sí, Ay, a mí me parece que el dinero no es importante. Pues sí, de pronto lo que usted dice es cierto para usted, es su verdad. El dinero no es importante, pero yo sí prefiero llorar encima de un Ferrari. exactamente, sí. Sí, Sí, entonces el problema es que cuando la gente empieza a justificar, a hacer ese tipo de justificaciones, lo que se están escudando es que realmente tienen un problema por dentro que no han arreglado desde siempre. Una persona que tiene este tipo de justificaciones, o sea, mire Nelson, es tanto así que cuando usted está con alguien y empieza a detectar que primero le echó la culpa a alguien, al gobierno, a la economía, a los factores externos, que segundo dice las justificaciones, que el dinero no importa. En ese momento usted ya está detectando cuánto es el saldo bancario de esa persona, exactamente. automáticamente. Ahí ya no hay nada que hacer. Y yo le recomiendo que cuando usted empiece a escuchar a estas personas que se quejan por todo, tome la mejor decisión de su vida. Aléjese lo más pronto posible, porque somos el resultado de las 5 personas con las que andamos. Y si yo ando con gente chismosa, si yo ando con gente que no hace sino hablar del prójimo, si yo ando con gente que solo le gusta destruir, si yo ando con personas que solo le gusta hablar mal, si yo ando con personas que solo les gusta hacer cosas indebidas, pues seguramente ese va a ser el patrón que yo voy a adoptar. Por eso, eh, yo le recomiendo que escoja bien sus amistades. Ahora, Carlos, la gran pregunta aquí podría ser, pero yo soy de un estrato no muy alto, no me puedo rozar. Mi núcleo es un núcleo de personas que, que no son lo mejor, no son empresarios, y en fin, y esa es la peor excusa. Porque en ese orden de ideas, usted lo que tiene que hacer es entonces leerse un buen libro, ¿sí? No puedo estar con el presidente de los Estados Unidos, pero voy a leer su libro, a ver qué me trae, qué me enseña y qué me produce. Entonces, siempre hay una excusa para darle ese sabor de chisme a nuestra mente y estar en la crema innata de lo estúpido. Entonces, salgámonos de esa zona de confort. Hagamos nuestra propia vida con personas que realmente nos llenen. Léase un libro, busque los mejores escritores, pero siempre rodéese de las 5 personas más importantes e influyentes. Como usted no las tiene porque no tiene amigos de esa categoría, pues busque los 5 mejores libros de los 5 mejores artistas y verá que usted en menos de 6 meses está hablando y pensando diferente. Esto no es de la noche a la mañana, pero hay que comenzar. Mire, Nelson, y eso que usted acaba de hablar en los últimos 2 minutos, pues va a ser parte de otro archivo de riqueza, por eso no voy a profundizar ahí, pero es súper importantísimo porque vamos a ver una cosa, Nelson, que todos los 17 archivos están interconectados, por eso es súper fácil uno hablar del uno del otro y lo vamos a ver. Pero fíjese que aquí el autor Ecker de una vez nos da algo que nos pone a tierra. Y nos dice, bueno, un principio de riqueza es que el dinero es extremadamente importante en las áreas en las que funciona y extremadamente poco importante en las que no funciona. Entonces, Nelson, ahí es donde nosotros tenemos que tener la visualización en donde realmente es importante el dinero y en donde realmente no es. Ahí es cuando realmente nosotros vamos a dejar claro el asunto. Ahora, lo claro aquí es que en un principio de riqueza que dice, cuando te estás quejando, te conviertes en un imán viviente para la desgracia. ¿Cómo ve esto, Y, Nelson? pues madre, ¿cuántas veces no nos quejamos, no? Hoy, esta mañana yo llegaba a la compañía. Para nadie es un secreto que yo trabajo en una de las grandes compañías de carne en el mundo, que es JBS, y hablaba con mis compañeros y yo entré feliz y motivado. Y decían, bueno, ¿y por qué usted está tan feliz si normalmente en la compañía nadie está feliz? No, sí, en los trabajos nadie está feliz. Sí, pero es que yo decido qué veo de la compañía. Exacto. Yo decido qué observo y qué aprendo. Si yo estoy en esa compañía, es porque yo tengo que cubrir un ciclo en mi vida.
y el destino que yo he creado al estar aquí en Canadá me puso en ese destino. Y yo estaba feliz y le decía a mis compañeros, ¿no te parece suficiente alegría ver cómo el dueño de esta compañía encajó para que toda esta organización facturara los miles de millones de dólares que hoy factura en el mundo? Porque es que yo no me enfoco en el problema. Yo tengo que analizar qué hizo él para que esa ficha funcionara y esos ejes se movieran y hoy sea la compañía de carnes más grande del mundo. Eso para mí es una alegría. Aparte del trabajo, aparte de todo, yo estoy analizando todo. Yo no voy en lo malo, yo voy a coger lo bueno, lo que me nutre. Lo malo, de sobra que lo sabemos. Entonces, era raro que me vieran feliz, pero es que Claro. eso es lo que yo decido ver, ¿no? Claro, claro, exacto. Y así es con todo, Nelson. Por eso es que cuando la gente está en el otro, llevamos tres cosas, ¿no? Llevamos tres puntos que estamos viendo acá y fue, ¿cuál fue el primer punto? Recordemos cuál fue el primer punto. El primer punto fue la víctima y la culpa. Sí, señor. ¿No? Ese fue el primer punto. Entonces ya hablamos de qué pasa con la víctima, qué pasa con la culpa, ¿sí? El segundo punto fue la justificación. ¿Qué pasa cuando todo el mundo se justifica, no? ¿Qué Ah. pasa cuando todo el mundo se justifica? Y Lo que dice ahora el Cánovas, tercer, lo que dice ajá, Cánovas, él es que, el esquerosidad. el es que es una pandemia peor que el COVID. Es Eh, que, oigan, recoja, es que no me toca a mí, es que yo ya me iba. Esqueroso, así dice Cánovas. La esquerosidad a toda hora es que nadie tiene la culpa. Todo el mundo tiene la culpa menos yo. Exactamente, y entonces ahí es un gran problema porque el tema es que entonces, entonces la gente digamos, no tiene claridad de esto. Entonces, el tercer punto es el tipo, la víctima, el que se da de víctima, Sí, correcto. ¿sí? Entonces, ahí es grave también, porque lo que está pasando es que tenemos, o sea, eh, digamos, por otro lado, ser víctima definitivamente trae sus recompensas, entre comillas, ¿no? ¿Qué saca la gente con ser víctima? Crear La lástima. respuesta es Para mí, atención, y crear lástima. atención. Crear lástima. Exacto. No es Entonces, más. mucha gente se especializa en ser víctima porque le ponen, como decimos coloquialmente en Sudamérica, le paran bolas. Así es. Entonces, eso trae atención, ¿sí? Ahora, la pregunta que Eker hace aquí en el libro es importantísima. Dice, ¿es importante la atención? Pues, es decir, de una u otra forma, pues sí, es por lo que casi todo el mundo vive, ¿no? Por crear la atención. Pero generar atención a través de dárselas de víctima, Exacto. Ese es el punto. Yo puedo crear atención sin necesidad de generar lástima. Yo puedo crear atención con un buen concepto de una idea, con un buen trabajo, con un buen desarrollo, ser primero en tomar decisiones, sin necesidad de generar lástima. Es que el generar lástima es un anclaje negativo que te estás metiendo tú mismo en el cerebro y es lo que te hace retroceder en la vida. exactamente. Sí, es casi. Ahora, hay una cosa aquí, Nelson, que tenemos que analizarlo desde el punto de vista práctico. Cuando nosotros nos tocó venir a estos países, ¿qué sucedió? Cuando nosotros nos tocó venir a estos países, nosotros le dimos un punto de vista positivo. Oh, ok, vamos a ir a cambiar de país, nuestros hijos pueden ser bilingües, trilingües. O sea, le dimos otra mentalidad, otra perspectiva, Exacto. ¿sí? Pero por eso dicen claramente que las cosas no son como son, y eso lo dice Tony Robbins muchísimo. Las cosas no son como son, las cosas son el significado que les damos. Y eso nos lo recordó Sergio Cánovas cuando él mencionaba el curso de milagros, él decía, las cosas no son como son, las cosas son el significado que nosotros le damos. Nelson, usted habla de que trabaja en una de las compañías más grandes y todo eso,
pero al final del día eso es importante que usted lo esté viendo desde la perspectiva que usted está llegando a su casa, a abrir la emisora, a gestionar, a crear su sueño. Usted está utilizándolo desde un punto de vista completamente diferente. Entonces, aquí no estamos siendo víctimas, aquí estamos ya creando. Digamos, la audiencia que nos está escuchando, Nelson, por ejemplo, la audiencia que nos está escuchando decir, bueno, y en este momento, ¿qué hago yo para accionar, para hacer algo? Fácil, Nelson, les doy una clave ya. Vayan ya, denle like a este video ahí en YouTube, ¿sí? Denle un comentario, me gusta, estoy de acuerdo con el archivo de riqueza, hagan una acción, ¿sí? Eso. ¿Por qué? Porque al volverse miembros de este canal, van a tener oportunidades de qué, Nelson. Díganles todos los beneficios, Nelson, que puede tener toda la comunidad que en este momento vaya a ser miembro de Radio Global en el canal de YouTube. Cuénteles. Pues inicialmente tener la comunidad, recibir archivos de valor y como primera medida, tener acceso a las conferencias con estos motivadores que ya le han dado la vuelta al mundo en exclusiva. Prepárese porque si llegamos a los 1000 seguidores, tendremos una gran conferencia y es un secreto de quién va a estar con nosotros. Mejor dicho, lo estoy preparando. Tenemos que llegar a los 1000 seguidores y vamos a tener una conferencia solo para esos 1000 en vivo. Me comprometo que lo vamos a hacer. 1000 seguidores y arrancamos con la conferencia. Y honestamente, vamos a ser honestos en el precio. Una conferencia de este personaje que vamos a tener para la gente de nuestra comunidad puede estar costando, mal contado, $2000 por persona. Solo Sin la embargo, conferencia. la persona lo va a obtener aquí gratis, imagínense. O sea, el precio que tiene que pagar la persona es simplemente ahorita darle like al video, dar un comentario. Necesitamos 1000 comentarios por cada presentación. O sea, que haya realmente que hayan preguntas, Nelson. Necesitamos que la gente pregunte, necesitamos que la gente interactúe. Eso es, ¿sabe qué? Lo que estamos hablando, Nelson, dejar de ser víctimas, Así es. dejar de ponerse a quejar y entrar a hacer acción. ¿Qué era lo que hablábamos antes hace unos días, ante una comunidad de gente que estábamos hablando? Decíamos, el puente entre el sueño y la realidad, ¿cómo se llama ese puente? Acción. Exacto. Ese es el No hay más nombre nada del que hacer. puente. No hay más nada que hacer sino tomar acción. Tomar acción. Apretar esa perillita. No, Exactamente. lo hago mañana, lo hago más tarde. Esqueroso, esqueroso, es que. Y siempre tenemos un es que. Eh, Carlos, me decía usted que ellos, los grandes motivadores como Tony Robbins, decían las cosas no son como son. ¿Cómo es? Repítame. Las cosas no son como son, Ajá. sino son como el significado que le demos. El significado que le demos. Le demos. Entonces, ¿qué pasa? Si le voy a poner un ejemplo sencillo, Nelson. Usted y yo vamos caminando, ¿sí? Y empieza a caer una tormenta. Y en ese momento yo digo, uy, me voy a resfriar, tal, que no sé qué. Y usted dice, qué hermosura, mire cómo me cae el agua en la piel. Me Es como lo recuerda a vea, mi niñez correcto. cuando jugaba en la finca. Qué cosa tan hermosa. Generalmente se están segregando diferentes químicos del cerebro suyo y del cerebro mío, pero estamos viviendo una misma realidad. Las Exacto. cosas no son como son, Nelson. Las cosas son el significado que les demos. El ejemplo que le daba esta mañana, yo llegué rozagante, espectacular, porque veía otra forma de accionar. ¿Cómo hizo este señor para crear este emporio? ¿En qué aplica todo este mecanismo en la compañía que yo estoy organizando, que es Radio Global, cambiando las raíces, obteniendo las raíces nuevas y volviendo otra vez al desarrollo? ¿Cómo puedo coger yo de este monstruo financiero que hizo una gran compañía, que la tiene número 1 en el mundo, y qué puedo yo absorber de este monstruo y llevarlo a la mía? Es que las cosas no son como son, sino como yo las quiero ver. El diseño que yo les quiero dar. Y así no me hago la vida a cuadritos y disfruto lo que hago. Es diferente. De ahora en adelante tienes que cambiar tu actitud. Y después del próximo comentario suyo le voy a contar una anécdota. Adelante. Recapitulando el asunto, es que sencillamente podemos hacer un experimento. Háblese con una persona millonaria, Nelson. Háblese con una persona millonaria y se va a dar cuenta que jamás ha utilizado
el generar culpables externos, el dárselas de víctima, ni mucho menos quejarse para llegar a ser millonario. No, absolutamente no. Si las personas millonarias, si tienen algo claro, es que tienen la claridad para recapitular y hacer énfasis en el archivo millonario número uno, es que crean su realidad, pero desde la perspectiva que toman responsabilidad de lo que hacen, de los resultados, y sin olvidar lo que hablábamos ayer. Vamos a ser incisivos en esto, en eso. ¿Cuál es nuestra programación? ¿Cuáles son los pensamientos que nos están dirigiendo? ¿Qué tipo de sentimientos salieron de los pensamientos? ¿Y qué tipo de acciones salieron de los sentimientos? ¿Y cuáles son los resultados que estamos teniendo? Entonces, es un dominó, ¿no? Si nos dimos cuenta de las Exacto, 4 fichas de dominó exacto. que está ahí. Sí, señor. Programación, pensamientos, sentimientos, acciones y resultados. Es una fórmula perfecta en donde si se entiende ya vamos a entender más adelante conceptos como el de la manifestación y demás. Eres el resultado de las 5 personas con las cuales andas. Y eso te lo quiero recordar por una anécdota que te voy a contar. Resulta que hace muchos años a mí me gustaban o me siguen gustando los caballos y yo era feliz por comprar un caballo. Y conocí a una persona que era un caballista y hablando con él le comenté mi intención de comprarme un caballo. Te estoy hablando hace más de 25, 30 años. Y este señor me ha mostrado un caballo que era un trotón galopero, nieto de Don Danilo. Para los que conocen caballos en Colombia, Don Danilo fue uno de los mejores caballos en la historia en Colombia. Y este hijo de, o más bien este registro, este denuncio, se le llama así a los caballos denunciados que tienen su registro, aparecía en sus papeles como nieto de Don Danilo, un gran caballo en Colombia. Y, y este caballo, cuando este personaje me lo vendió porque yo lo vi a él muy bien rodeado, por eso rodéate bien y con gente muy positiva. Y vamos a la anécdota, es que cuando me vendió ese caballo, me lo vendió a un precio muy alto. Pero yo dije, bueno, pues es un señor que sabe, es un señor que lo veo bien organizado, que tiene sus caballerizas, que tiene de más, pero el precio era exorbitante. Sin embargo, yo lo compré. Cuando compré el caballo, ya me hice mucho más amigo de él y empezamos a andar y de pronto nos tomábamos un tinto, iba yo a la finca de él y yo veía cómo él organizaba los caballos, los compraba a un costo de 1 millón de pesos. Bueno, te voy a hablar en dólares porque no sé en qué lugar del mundo estés, pero lo compraba en $500, $500. Y yo veía que él vendía caballos que compraba en $500, que le ponía un chalán, los ponía, le sacaba el paso, ya sea fino o ya sea trotón o ya sea galopero, y le sacaba el paso en 3 meses. Y de esos $500 pasaban a 30,000, 40,000 y 50,000 y 60,000 y 70,000 dólares. Y yo decía, yo no lo puedo creer que eso valga en 3 meses, se haya valorizado tanto. Y ya entré en pánico en la compra que yo hice porque ya me di cuenta que él lo que hizo fue prepararme a mí un caballo que lo consiguió muy económico, que sí tenía un registro de un gran caballo, pero que me lo vendió a un precio exorbitante. Pero ¿cuál fue el aprendizaje en ese momento? Y yo le pregunté, lo encaré, le dije, mira, estoy casi seguro que tú hiciste lo mismo con el caballo que yo te compré. Él me miró a los ojos y me dijo, Nelson, quiero que aprendas hoy una lección en la vida. Las cosas valen por el que las tiene. Las cosas valen por el que las tiene. Si ese caballo está en manos de otra persona, seguramente no vale nada. Pero como está en manos mías, vale eso. Y ese es el precio. Y esa es mi garantía. Y aquí va esta reflexión, que así, o tú, para estar mal acompañado, mejor estar solo. Tienes que estar con personas que te den tu nivel. Eres el resultado de las 5 personas con las que andas. Si esas 5 personas no te aportan absolutamente nada en la vida, es preferible que te vean con 5 libros leyendo e instruyéndote. Esa es una experiencia de vida
que espero la capitalices hoy. Excelente, muy excelente. Mire, Nelson, vamos a dejarle la acción del capítulo de hoy a la gente. Sí, Acciones de la mente millonaria. Se llama esta partecita aquí, voy a durar 2 minuticos porque es adelante, muy señor. importante que la gente tome nota de qué es lo que tiene que hacer. Entonces, las acciones son, cada vez que te sorprendas culpando, justificando, quejándote, por favor, desliza el dedo índice de un lado a otro del cuello con gesto de desencadenante del recuerdo de que te estás degollando, Wow. ¿sí? Financieramente hablando. Ojo, ¿quedó claro o la repito, Nelson? ¿Qué Por dice favor, usted? repítela. Mire, Cada vez, cada vez que te sorprendas culpando a alguien, justificando o quejándote, deslice tu dedo índice de un lado al otro como gesto de degollándote del recuerdo de que te estás degollando financieramente. claro, muy Oh, bueno, muy bueno. Ese es un mensaje esa poderoso, ¿ah? es súper poderoso porque el mensaje que le da al cerebro es impresionante. Entonces, una vez más, aun cuando este gesto pueda parecer un poco grosero o rudo para alguna gente, pero hacértelo a ti mismo no lo es más que lo que te estás haciendo al culpar, justificarte o quejarte. Es que no podemos en ningún momento tolerar eso para nosotros mismos. Pero sabe que la buena noticia es que al final funcionará. ¿Para qué? Para paliar de una vez por todas esos hábitos destructivos, Nelson. Segunda acción, que quedó clara Adelante. la primera. Segunda acción. La segunda acción es, haz un informe al final de cada día, anota una cosa que haya ido bien y una que no haya ido tan bien. Después, escribe la respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo he creado cada una de estas situaciones? ¿Sí? Es decir, si había otras personas implicadas, pregúntale, ¿cuál ha sido mi parte de responsabilidad al crear cada una de estas situaciones? Este ejercicio mantendrá como responsable en tu vida. Lo importante es que nos mantenga responsable de nuestra vida y te hará consciente de las estrategias que te están funcionando y de las estrategias que no nos están funcionando. Entonces, dos Muy bien. acciones quedaron claras para que nuestra audiencia vaya tomando nota y vaya sabiendo cuáles son esas acciones concretas. Nelson, estamos dando herramientas de oro a la gente de una vez al mismo tiempo que estamos analizando el libro, pero le estamos dando listo a la gente oro en polvo para que lo capitalice. Porque Exacto, exacto, señor. 27, 28 minutos, tenemos 2 minutos. Adelante. Perfecto. Entonces, tenemos 2 minutos solamente. ¿Para qué? Para decirles cuál va a ser. Esto fue lo que fue el archivo número 1. Ahora, siempre vamos a hacer esta concatenación, ¿no? Y ya les vamos a hablar en el siguiente podcast, ya les vamos a hablar del archivo de riqueza número 2, el cual dice así: la gente rica juega al juego del dinero para ganar y la gente Eso. pobre juega al juego del dinero para no perder. Nelson, le va a resumir algo que escuché de Margarita Pasos, que es excelente entrenadora de negocios también, y decía esto. ¿Sabe cuál es la diferencia entre la selección de Argentina de fútbol y la selección de Colombia? Y todo el mundo en la audiencia, ¿cuál es, Margarita? Dice que la selección de Argentina va al Mundial a ganarse la copa. La selección de Colombia empieza todas sus eliminatorias con la meta de ¿qué? De ir al Mundial. Es que increíble, ¿ah? Hágame el favor. Desde el primer juego eliminatorio de Argentina, la meta de ellos es la Copa. Desde el primer juego eliminatorio de la selección de Colombia, la meta de ellos es ir al Mundial. Ahí Increíble, radica todo. Entonces, increíble, eso es lo que vamos a hablar increíble. en el siguiente podcast. Muchas La gracias, mi gente estimado Carlos. perfecto. Bueno, pues ahí está Carlos Castillo, quien les habla, Nelson Baos. Este es nuestro primer podcast, nuestro primer archivo de poder. No se desconecten, like. Necesitamos llegar a los 1000 seguidores
y les vamos a tener sorpresa, sorpresa. Nos vemos mañana con el segundo capítulo, segundo archivo de poder. Un abrazo para todos. Feliz día.